Regresamos con Víctor Maldonado, economista, profesor universitario, dirigente gremial. Estamos analizando cuál es la situación de Venezuela y ahora vamos a conversar un poco de algunas propuestas, algunas salidas en términos de manejo de la economía que está entre la raíz de los problemas actuales. Entre la situación económica venezolana, entre los males, destaca el tema cambiario, que es una de las evidencias del peor manejo que hay. 4 tipos de cambio, por lo menos, y la perspectiva es a que siempre haya una devaluación, es una constante que a su vez empuja la inflación. Ecuador, que es un país, por cierto, políticamente aliado de Venezuela, donde el presidente Rafael Correa lleva a cabo una propuesta que ha sido interesante, analizada por muchos expertos y estudiosos. Su revolución se llama ciudadana, es otra cosa, ¿no? Y ha atraído capital humano venezolano para ese pequeño país que hoy en día sorprende a los propios venezolanos. Ellos no tienen una moneda propia desde hace 15 años, tienen el dólar como su moneda. ¿Cómo podría eso funcionar hipotéticamente en Venezuela? Bueno, mira, yo lo que creo, por allí comenzamos, ellos se cansaron de vivir lo que nosotros ahorita estamos viviendo en montos absolutamente insoportables. ¿De qué se cansaron? Se cansaron de las irresponsabilidades de un gobierno que decía una cosa pero hacía otra. Se cansaron de la devaluación de su moneda, se cansaron, por supuesto, de vivir la inflación que tuvieron que vivir, se cansaron de la pobreza que tuvieron que sufrir por malas políticas monetarias, se cansaron de no conseguir empleo, se cansaron de tener un país al margen de lo que estaba ocurriendo en América Latina. Hace 20 años no tenían universidades, no habían posgrado, era un país, digamos, de otra categoría. Y bueno, llega el presidente Maguad y decide, ¿sabes qué? La única forma de romper este circuito perverso es desprendiéndonos de nuestra moneda, deshaciéndonos de ese fetiche que iguala moneda propia con soberanía nacional y colocándonos con una moneda competitiva en la que los ecuatorianos, por cierto, para ese momento habían depositado toda su confianza. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre con estas inflaciones y con esta emisión inorgánica de moneda es que tú divides a la sociedad entre aquellos que pueden ganar porque tienen información, recursos y pueden anticiparse, y las grandes mayorías que pueden perder. Los que ganan cambian todos los bolívares que pueden por el dólar, ¿ok? Tienen sus activos en dólares, tienen sus propiedades fuera del país, hacen sus inversiones en otros lados, y baste simplemente recordar que el gran castigo para los venezolanos, que lo consideran un castigo nacional, es decirle a los enchufados, mira, ni visa, ni propiedades, ni depósitos en dólares hasta que no expliques de dónde lo sacaste. Bueno, entonces romper ese circuito excluyente y patético de la mayoría de los venezolanos viviendo en bolívares que no significan nada, que no compran nada, y los vivos que tienen sus montos en dólares, o los racionales que tienen sus montos en dólares, significa, la solución es democratizar la solución. Si la mayoría de los venezolanos cree que la moneda más confiable es el dólar, pues entonces vamos a dolarizar la economía. Eso es pensar fuera de la caja. Claro, porque este gobierno no haría eso. No, ni este gobierno, ni este país que es tan socialista como el gobierno. Entonces este es un debate que hay que dar también con la alternativa democrática, pero la alternativa democrática tiene el inmenso peso de pensar en socialismo, o sea, de creer que si ellos llegan a este Estado socialista, ellos lo van a administrar bien, de creer que ellos sí pueden con la PDVSA, que ellos sí pueden con este Banco Central, que ellos sí pueden con 2.700.000 empleados y 1.500 empresas expropiadas. Por eso yo digo que hay que pensar fuera de la caja. Claro, pero también podría ser lenguaje electoral, porque si te refieres a la alternativa democrática como la oposición en Venezuela actual, ellos tampoco podrían llegar desarmando todo porque el país entraría en un caos. Claro, el país está en caos, no entraría, está en caos. Este es un país con esta inflación, esta inseguridad y esta escasez, está en caos. Un país que no consigue respuesta de su gobierno está en caos. ¿Podría ser peor entonces? Y va a ser peor. Lo que hay que darle es direccionalidad a este caos para salir del caos. Y eso significa pensar fuera de la caja, y si me pides mi receta, que es la misma, por cierto, de Sari Levy, la última economista que entró en la Academia de Ciencias Económicas recientemente, ella dice, todo hay que hacerlo y hacerlo a la vez. ¿Qué hay que hacerlo? Bueno, hay que privatizar todas las empresas públicas.
hay que dolarizar, hay que eliminar el Banco Central de Venezuela, hay que eliminar todo este sistema socialista de planificación y hay que hacer un Estado más modesto y concentrado en algunas cosas, en resolver el problema de la seguridad. Necesitamos un Estado eficiente y eficaz para que no nos sigan matando, en resolver el problema de la infraestructura pública que está en el suelo. Baste simplemente saber que tenemos el delgado de banda, no es el ancho de banda, el delgado de banda más delgado de América Latina. Solo Haití tiene peor internet que nosotros. Y un Estado concentrado en garantizar un Estado de Derecho y un sistema de justicia en el cual todos nos veamos reflejados. Esas son las grandes tareas del Estado y las grandes tareas de la sociedad, que no ha caído en la tentación de la desbandada y de la huida, es construir un sistema de mercado competitivo, diverso, real, que se rija por las leyes del mercado, en el que se respeten los derechos de propiedad, porque este país tiene muchísimas oportunidades. Hay que reconstruirlo, hay que replantearlo, y eso pasa por muchísimo trabajo. Así que el que piense que esto es un milagro que va a venir como un torrencial aguacero, el que crea que es de un día para otro y el que crea que no va a tener que renunciar a su forma y a su esquema de pensar, está equivocado, y esta Venezuela de hoy no es para él. Aquí hay que trabajar muchísimo. Pero es complicado también irse a los extremos. Por ejemplo, eliminar el Banco Central es algo que muy pocos países en el mundo han hecho. Ecuador tiene su Banco Central, aunque tiene una economía dolarizada. ¿Para qué sirve Bueno, este Banco Central? Otra cosa. ¿Para qué sirve este Banco Central? Restituir su autonomía. Claro, pero es que la restitución de la autonomía con un Estado tan poderoso y una mentalidad tan socialista es difícil. A nosotros no nos sirve un Banco Central que está lamiéndole las botas a este régimen, que lo único que hace es imprimir moneda, que ha caído en la sinvergüenzura de financiar indebidamente a PDVSA, que hace maromas contables que no le convienen a los venezolanos y que de paso les paga, que no han cuidado las reservas de oro. El Banco Central es capaz de decir dónde están las reservas de oro. Los venezolanos estamos seguros si esa conseja de que parte de la reserva de oro está en Cuba es verdad o no. Entonces, bueno, eso nos sirve. Tendríamos que buscar otro esquema que garantice que el Estado no se exceda. Nosotros necesitamos, por lo tanto, desempoderar un Estado que ha demostrado que todo el poder que ha tenido simplemente lo ha corrompido, pero no ha garantizado bienestar a los venezolanos. Según las estadísticas, todo lo contrario. Vamos a regresar sobre este punto en el próximo bloque y vamos a una breve pausa. Conversamos con Víctor Maldonado, economista, profesor universitario, dirigente gremial, analista político. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.